Así como todos los días nosotros tomamos el desayuno, de pronto eh, pues almorzamos, comemos la media mañana, media tarde, ven. Como hacemos todos estos espacios, también es importante alimentar nuestra vida mental y también nuestra vida espiritual. La oración es ese alimento espiritual donde encontramos con ese ser en el que creemos. Aquí no importa, dentro de nuestra universidad no hacemos discriminación de credo, respetamos todas las maneras en que pues, ustedes puedan creer, y es ese espacio de creer entre todos, que podamos compartir nuestra fe y así desde la espiritualidad de cada uno todos vamos a crecer. Entonces, los invito desde su manera de vivir, de su espiritualidad, que nos unamos en este momento de oración, en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a pedirle en un primer momento al Señor que nos regale la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, ese Espíritu dador de vida, ese Espíritu Santo que nos permite a nosotros alimentar nuestra vida de sabiduría, que nos permite a nosotros conocer más a Dios, conocernos más a nosotros y abrir nuestra vida a conocer al hermano, a conocer a ese que tenemos cerca, a ese que necesita de nuestra presencia. Pidámosle al Señor que nos regale en esta mañana, en esta noche, perdón, la gracia y la fuerza del Espíritu Santo, para que sea Él quien ilumine nuestro corazón, ilumine nuestro camino, nos lleve siempre por las sendas del bien y aleje de nuestra presencia el mal y aquellas personas que nos quieren causar daño. Amén. Quiero compartir ese texto de la carta del apóstol Santiago. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, escogí este texto porque tiene algo muy importante. Si alguno de ustedes en un momento siente que es que no sabe qué hacer, siente que va por un camino, pero necesita tomar decisiones y no sabe qué decisión tomar, ahí es donde nos debemos nosotros eh, recordar que Dios siempre está atento a escucharnos, de que Dios siempre está atento a ver nuestras necesidades. Y si necesitamos tomar una decisión, la debemos tomar con sabiduría, y esa sabiduría nos la da Dios. Debemos hacerlo siempre confiados en que Dios nos escucha y con fe, como lo dice Santiago, el apóstol Santiago. Pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro. ¿Sí? Si nosotros dudamos de Dios, dudamos de su misericordia, dudamos de su amor, pues vamos a estar siempre perdidos. Dios es esperanza para la vida del ser humano. Creer en Dios es tener la esperanza de que siempre va a haber algo mejor, que si estamos pasando por un momento de angustia, un momento de tristeza, un momento de dolor, sabemos que bajo la gracia de Dios va a ser algo que no va a durar para siempre, sino que va a estar ahí en la presencia de Dios para ayudarnos a salir. Entonces, en esta noche yo los invito a que con mucha fe pidan a Dios la sabiduría que van a necesitar para este tiempo de estudio, para este camino que ustedes han decidido iniciar bajo la guía, la compañía de Dios y también bajo la orientación de la Universidad Minuto de Dios. Que el Señor derrame sobre nosotros la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, que les dé a ustedes la sabiduría necesaria para llegar a buen término este plan, este proyecto que se han propuesto de formarse, de seguir creciendo de manera profesional. Que el Señor les dé las capacidades, que les ayude en este camino y los acompañe siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a continuar con esta presentación. Ustedes ya saben quién es el fundador de nuestra universidad, ¿cierto?
¿Cómo se llama el fundador de la universidad, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios? Padre García Herreros. El padre Rafael. Ajá, muy bien. El padre Rafael García Herreros Hunda. Y un dato muy importante, ¿dónde nació el padre Rafael? Cúcuta. Cúcuta, excelente, muy bien. En Cúcuta, es decir, es paisano. Un paisano de nosotros que se puso la camiseta, como se dice, se puso la 10 y dijo, bueno, hay que ayudar, hay que ayudar al país, hay que mirar la manera de cómo ayudamos al país y en ese camino, en su vida, pues decidió que era necesario un espacio para ayudar en la formación de los jóvenes, en esa capacitación. Bien, y esta frase, quisiera que alguno me ayudara leyendo esta frase que les estoy compartiendo. A ver, ¿quién me colabora? Yo. Dale, dale. Queremos ofrecerle al país una universidad donde se formen los nuevos hombres y mujeres de Colombia, los que estarán preparados para enrumbar el país por los cruces de honradez, de progreso, de trabajo que él necesita. Muy bien, Dana, muchas gracias. Eso, queremos ofrecerle al país esa universidad donde se formen nuevos hombres y mujeres de Colombia. O sea, el padre Rafael, voy a contarles un poquito de historia porque de eso trata esta inducción, de contarles un poco de historia, quién fue el padre Rafael, de por qué este camino de identidad misional, qué quiere decir esa inducción de identidad misional, pero ¿por qué? Porque el padre Rafael, cuando un sacerdote nacido aquí en Cúcuta, hijo de un militar, hijo de una mujer también muy creyente, igual que su esposo, decidió entrar a formarse como sacerdote y entra a una comunidad llamada la Comunidad de los Padres Eudistas. Allí el padre se empieza a formar como sacerdote y en un momento de su formación es enviado a Barranquilla a seguir ya después de ordenado, a seguir con su labor como sacerdote. Y el padre Rafael tenía la particularidad de que era un hombre no tan solo que vivía con mucha fe su sacerdocio, su vida espiritual, sino que también se preocupaba por conocer un poco más sobre Dios y sobre la iglesia. Y en ese camino de tratar como de vivir más su vida de espiritualidad, su fe, se encuentra con una realidad del país. Usted sabe que cómo ha sido la realidad de nuestro país, la pobreza, la desigualdad, personas sufriendo. Entonces el padre empieza como ese querer ayudar a las personas y empieza un camino de evangelización con un programa que se llamaba La Hora Católica, que empieza en una emisora de Barranquilla, un espacio que le brindaron para él evangelizar y llevar como ese evangelio a toda Colombia a través de la radio. Pero el padre un día se da cuenta y dice, no, es que una hora es mucho tiempo, ¿sí? Yo sé que ustedes tienen aquí, a mí me dijeron es una hora de la inducción y una hora es muchísimo tiempo. Y el padre decía, no, una hora es mucho tiempo. Yo solamente con un minuto es sobra y basta para llevar el mensaje que necesito dar. Entonces de ahí nace ese espacio que se llama el Minuto de Dios. ¿Sí? Y el padre empieza ese programa El Minuto de Dios primero en radio. Cuando él es enviado a Bogotá después de mucho tiempo, pues ya está en Colombia el auge de la televisión. Y el padre pues le parece llamativo, era un hombre que siempre estaba interesado en innovar, como en mirar, bueno, ¿qué podemos hacer? Busquemos. Entonces decide llevar este programa del Minuto de Dios a la televisión y va y habla con el dueño del canal y le dice, mire, ¿por qué no me da el espacio? Y ahí le arman a él como su pequeño set. Y ese es el programa que ustedes ven todas las noches. Yo creo que ustedes desde pequeños han visto ese espacio cuando el padre Diego Jaramillo, quien es el que lo hace actualmente, aparece, ¿cierto? ¿Y cuál es? A ver, yo sé que todo el mundo se la sabe. ¿Cuál es esa frase icónica que era del padre Rafael y que aún repite el padre Diego Jaramillo? ¿Quién se la sabe? A ver.
en tus manos comendamos este día que ya pasó y la noche que llega. Excelente, muy bien, Alexander. Así es. Esa frasecita era del padre Rafael, que bueno, con buscar seguir esa tradición, el padre Diego Jaramillo la pronuncia, y es como decir un clásico que nosotros siempre escuchamos, ¿cierto? Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Y mire que es un espacio corto. El padre logró para evangelizar. Y él empezó a buscar los espacios después del programa. Un día iba caminando por un potrero y resulta que se encontró con una persona que vivía en un lugar muy humilde. Vivía en un lugar muy humilde y pues él necesitaba como que, bueno, ¿qué puedo hacer con esa persona? Y le dijo, mire, su casa está construida en cartón, venga, tumbémosla y yo le construyo una casa ya en material. La persona quedó como sorprendida, pero bueno, ¿qué pasó acá? Y él empezó ese trabajo de construir la casa. Cuando ya estaba terminando, llegó el dueño del lote, le dijo, padre, muy bonito todo, pero esto es propiedad privada. Entonces ahí empieza el trabajo del padre después de buscar recursos para construir las casas. Y ustedes han visto todo ese proyecto de los barrios Minuto de Dios que nace en Bogotá. Para no seguir como que, porque esto lo van a seguir viendo ustedes, después de que el padre construye el barrio Minuto de Dios, se da cuenta que hay niños que están sin estudiar, entonces empieza a construir los colegios, las escuelas Minuto de Dios, y después ya, cuando ve que los jóvenes están terminando su bachillerato, muchos les toca que irse a trabajar en otras cosas porque no tienen la manera de seguir estudiando. Entonces, ahí es cuando nace ese deseo de tener una universidad que sea para las personas más pobres, las personas que no tengan tantos recursos. Ese fue como el fin con el que nació la universidad, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, ayudar a aquellos jóvenes que tenían que trabajar, ¿sí? Y no podían estudiar. Entonces, una universidad que fuera abierta a esa posibilidad de que los jóvenes trabajaran y a la vez pudieran estudiar. Entonces, de ahí nace esa realidad del padre Rafael García Herreros de querer ayudar en la formación de los jóvenes. Voy a presentarles solamente unos 3 minuticos. Esta historia, pues es un poco el recorrido que ya les di, pero es un video muy interesante que yo quiero que lo veamos. ¿Listo? De pronto hay datos que se me pasaron y podemos completar esa historia tan bonita del padre Rafael. Me dices si escuchan y si están viendo el video, por favor. Les compartí en el chat, entonces la asistencia, voy a compartirles el video acá, me dicen por favor si escuchan. Amarás al Señor tu Dios y a tu hermano, el hombre. Estas palabras resumen la vida del padre Rafael García Herreros. Su amor era universal, ilimitado, humanísimo. Un amor que convencía a los más escépticos, que sensibilizaba a los más duros, que hallaba respuesta en los más desesperados. El amor a Dios expresado en amor al hombre fue la mayor consigna de su vida. En él, los pobres encontraban solidaridad y oportunidades, y los ricos, alimento espiritual y conciencia social. Reemplazó la caridad por la solidaridad y las limosnas por oportunidades. En Cúcuta, una bella ciudad cubierta por el follaje de palmeras, mangos, tamarindos y almendros, nació y creció Rafael García Herreros.
El amor por Colombia lo heredó de su padre, el general Julio César García Herreros. La capacidad de entrega fue el ejemplo de su madre, doña María Hunda Pérez, quien siempre estuvo totalmente consagrada a su hogar. Es maravillosa la grandeza maternal, aceptar que brote la vida en el hogar y que canten los pájaros en la jaula y que florezcan las flores en el jardín y que la cuna se mueva y la noche se rompa con el llanto de un niño. Dios bendiga a vuestras madres aquí o en el cielo y también a la mía. La educación fue una de las más grandes riquezas con que contó Rafael García Herreros para adelantar su bellísima y ambiciosa obra, pues lo guió en su vocación y le ayudó a explorar a profundidad la fortaleza de su interior. Luego de sus estudios en el Colegio de las Hermanas de la Presentación, en el Colegio Provincial y en la Comunidad de los Eudistas, Rafael García Herreros fue ordenado presbítero el 19 de agosto de 1934 en Bogotá. Hasta 1946 estuvo dedicado a la docencia de humanidades y a la formación de sacerdotes. A partir de ese momento tuvo la oportunidad de realizar un programa radial en Cartagena, llamado La Hora Católica. Quiero amarte, Dios mío, pero no puedo amar al invisible. Simultáneamente con este programa semanal, el padre Rafael empezó un programa matinal más corto y dinámico que se difundió rápidamente por el país. El Minuto de Dios. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Este hecho desencadenó una increíble y ambiciosa manifestación de amor dirigida a los menos favorecidos. Una cruzada contra el egoísmo, un maravilloso compromiso con Colombia. El Minuto de Dios se transmite diariamente por televisión. A través del programa el padre Rafael García Herreros canaliza recursos para obras sociales. La labor del Minuto de Dios es reconocida y premiada. El único premio que yo espero es un modesto premio a los ojos de Dios. Este premio solamente se debiera ofrecer a Colombia, a la cristiandad de Bogotá, a los buenos ricos y a los buenos pobres, que son los que hacen el pequeño éxito que tiene ese minuto. Padre García Herreros promueve donaciones destinadas a vivienda, una casita propia para cada familia pobre. El barrio El Minuto de Dios es un ejemplo de solidaridad y desarrollo social. El banquete del millón, una taza de caldo y un trozo de pan para todos aquellos que quieren ayudar al menos favorecido. El banquete más caro y más pobre del mundo. El banquete del millón, un gran éxito, una bella tradición. El padre Rafael García Herreros, comprometido con la paz de Colombia. El Minuto de Dios no se limita a facilitar viviendas. Esta obra, impulsada por Rafael García Herreros, desarrolla integralmente al hombre, otorgándole una vida digna, una educación completa y oportuna en favor de la comunidad, formación cristiana y alimento espiritual, la mayor riqueza de cualquier ser humano. El Minuto de Dios, un programa radial, un programa televisivo, un barrio hecho de amor, una obra admirable, un ideal social, religioso y cultural, un ejemplo para Colombia y el mundo.
Bien, vamos a dejar ahí un momentico el video. Bueno, ahí me hicieron una corrección, el video me hizo una corrección. El padre, el programa radial lo empezó, fue en Cartagena. Yo le dije en Barranquilla, fue en Cartagena cuando él inició este programa. Y habló, aquí el video nos habló de un evento muy importante que aún seguimos celebrando todos los años como familia Minuto de Dios, y es el banquete del millón. ¿Se han escuchado ustedes de este banquete del millón? A ver, ¿alguien sabe qué es el banquete del millón? No. 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 Listo. No, bro. Listo, muy bien, no No, hay ningún profe. problema. Era algo parecido, o no sé si todavía está, pero eso era algo parecido a Teletón. Más o menos, sí, Carlos, más o menos. Bien, resulta que el padre, como pues él necesitaba, él quería ese deseo de construirle casas a todas las familias, pues era un sacerdote y de una comunidad, y ellos viven es de la caridad de las personas, y no tenía pues de dónde sacar los recursos del bolsillo y decir, mira, aquí tengo, construyan 50, 100 casas. Entonces, él las primeras casas las construyó con lo que algunas personas le daban, con algunas personas le compartían, pero había la necesidad como de buscamos la manera de cómo recoger los recursos. Entonces se inventó el banquete del millón, que el video decía, es el banquete más rico, pero más pobre a la vez. ¿Por qué? Porque la entrada, pues era una entrada siempre costosa para la época, y solamente pues podían entrar personas pudientes. Entonces él tocó el corazón de las personas ricas, la más pudiente, y le decía, mire, acompáñeme a este evento, usted da una donación, con eso que recojo, pues yo ayudo a construir casas. Empezó a hacer un trabajo social, a mover como la conciencia de las personas. ¿Y él qué les daba en ese banquete? Pues no les iba a dar, sí, dieron una entrada costosa y pues y brindarles mucha comida, algo lujoso, pues no le iba a dar a él con estos recursos. Entonces, ¿qué les daba? Una taza de caldo con un pan. Por eso decía que era el banquete más rico y más pobre a la vez. ¿Quiénes servían en el banquete? Las candidatas al reinado nacional de belleza eran las meseras, eran las que encargadas de servir en el banquete. Entonces, fue un evento que el padre inició, que ya hemos celebrado el año pasado. Nosotros celebramos, todos los años celebramos ese banquete del millón, y el año pasado celebramos nosotros nuevamente ese momento que nos permite a nosotros a un minuto, no solo a la universidad, sino a toda la hora Minuto de Dios, celebrar ese banquete. Y el año pasado celebramos el banquete del millón número 62. ¿Sí? O sea, son 62 años que lleva la hora Minuto de Dios celebrando este banquete, donde se le toca el corazón a la comunidad del país y también a los estudiantes que hacen parte del Minuto de Dios. Por eso en el segundo semestre, cuando estemos celebrando el banquete del millón, vamos a ir pasando por sus salones diciendo, bueno, los invitamos a que nos apoyen. Ustedes pueden hacer su donación de lo que quieran, y cada año tiene como un fin esos recursos. El año pasado fue para las personas de La Mojana, que era es una región ubicada cerca del río Magdalena, que debido a la ola invernal, pues perdieron casas, perdieron cultivos. Entonces los recursos fueron dirigidos a ayudar a todas esas familias. Entonces todos los años hay como una razón a la cual dirigir los recursos que se recogen. Entonces, el padre, como les he dicho, esos recursos no los recoge solo la universidad, sino una obra grande que se llama la obra Minuto de Dios, que es la que vamos a ver ahorita, que les voy a seguir comentando. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir aquí con la presentación. ¿Cuál es ese? Yo les estoy hablando de una obra muy importante que es la obra Minuto de Dios. Esa obra, de la cual hace parte la universidad, es como si tuviéramos un rompecabezas. La universidad es una pieza de ese rompecabezas que se llama obra Minuto de Dios. ¿Cuál es ese objetivo de la obra? Propiciar espacios de formación, propiciar momentos de acompañar a las comunidades, ¿sí? Acompañar a las comunidades más pobres, suscitando en las personas ese deseo de ayudar al otro. Y, pues, ¿cuál es el objetivo de la universidad? Ya lo veíamos anteriormente. El objetivo de formar los nuevos hombres y mujeres
de Colombia que lleven al país por causas de paz, de igualdad. Y este proceso de inducción, pues de inducción misional, es este espacio donde nosotros queremos formarlos a ustedes en identidad institucional, que ustedes sepan que al ser parte de la obra Minuto de Dios, tiene algo muy importante, que el profesional que sale de Minuto de Dios tiene en su conciencia y en su formación unos valores y una invitación muy especial que es el servicio. Por eso hay una frase muy bonita del padre Rafael García Herreros que dice que nadie se quede sin servir. Es una frase que ustedes van a escuchar mucho. Van a escuchar mucho porque es una invitación. Más que una frase dicha así porque sí, es una invitación. ¿A qué? A que nadie nos quedemos, que nadie se quede sin servir, sin ayudar al otro. Por eso el padre Rafael tenía una inquietud. Él decía, yo no puedo dejar que los ricos lleguen a sus casas, se sienten tranquilos y nada les mortifique. No, yo deseo llevarles a ellos las preocupaciones para que ellos vean que hay personas que los están necesitando y están necesitando la ayuda de ellos. ¿Listo? Entonces, algo muy importante, seguimos hablando un poco sobre nuestra universidad, es que esta es una universidad, hay 3 tipos de universidades de la Concepción Católica, las universidades pontificias, que son aprobadas y erigidas por la Santa Sede. Ustedes conocen alguna, la Universidad Pontificia Javeriana, la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, son universidades que tienen ese título, ¿sí? Y que deben tener en su programa pues Derecho Canónico, Filosofía y Teología. Hay otras universidades con título católica, es Universidad Católica del Norte, Universidad Católica tal, y otras universidades de inspiración cristiana, que es esas universidades como la Minuto de Dios, que en razón, como dice acá, de un compromiso institucional hecho por la autoridad del fundador. Entonces, nace por ese deseo del padre Rafael, desde su experiencia de fe, de querer ayudar a los jóvenes de Colombia a que tuvieran un espacio de formación, no solamente una formación intelectual, no solamente una formación en conocimiento, que listo, ustedes puedan obtener todos los conocimientos en la ciencia en las cuales se quieran formar, los que están en las licenciaturas, los que están en los programas semestrales, que de trabajo social, que psicología, listo, adquieran todos esos conocimientos, pero también obtengan de la universidad como algo más, una formación en valores, para que cuando ustedes salgan a trabajar y ustedes con esa identidad de ser egresados de un Minuto de Dios, ustedes tengan presente el mensaje del padre Rafael, que nadie se quede sin servir. Entonces, donde ustedes vayan, pongan al servicio de los demás todo lo que ustedes aprendan, ¿sí? Que no se queden con eso como un regalito para ustedes solos. Yo pagué por esto, entonces, como yo pagué, es para mí solamente. No, sino que teniendo en cuenta esto, ustedes sean capaces de ayudar a aquellas personas que lo necesitan, que se acerquen a ustedes por una orientación o algo, pues en el momento que esa persona no, pero no tengo la manera, pues abrirnos a la posibilidad de ayudarlos, ¿sí? Nos formamos para poder obtener un recurso económico, pero también con el deseo de ayudar a los demás. Entonces, esa universidad es de esa inspiración cristiana y a partir de lo, el padre Rafael. Esas universidades deben garantizar 4 cosas muy importantes. Primero, fundamentada en los valores del Evangelio. El Evangelio es en los valores que nos enseña Jesús: amor al prójimo, el respeto por el otro, ayudar a recuperar la dignidad de la persona, del ser humano. Una reflexión continua a la luz de la fe sobre el creciente tesoro del saber humano, al que trata de ofrecerle una contribución con las propias investigaciones. Es una relación fe y razón. Una relación donde siempre vamos a tener ese espacio para la vida espiritual, pero también para el conocimiento, ¿sí? Para que ustedes crezcan. La fidelidad a la verdad, que es dada por la razón e iluminada por la fe. Siempre la ciencia, dándole a ustedes la mejor formación. Y el esfuerzo institucional al servicio de la sociedad y la familia humana en su itinerario hacia aquel objetivo trascendente que da sentido a la vida. Entonces, desde la institución, desde la universidad, servir a la sociedad y a las familias para que puedan salir adelante. Entonces, esos son como los deseos que se tienen con la universidad. Hay una misión que ustedes igual ya la conocieron, ya se la dieron al presentado, que está inspirada en el Evangelio y en el pensamiento
social de la iglesia, la espiritualidad eudista y el carisma del minuto de Dios, ¿sí? Ofrecer educación superior, formar excelentes seres humanos, profesionales y contribuir con ese compromiso de construir una sociedad fraterna, justa, reconciliada y en paz. Eso es lo que se quiere con la universidad al formarlos a cada uno de ustedes, que se formen como verdaderos profesionales. Y un personaje muy importante también dentro de la universidad, porque fue inspiración del padre Rafael, es San Juan Eudes. Entonces vamos a ver este pequeño video, este sí es un video cortico sobre quién fue San Juan Eudes y por qué es tan importante para la vida. Entonces, mientras que preparo acá, les recuerdo llenar la asistencia, porque solamente tengo asistencia de 83, 85 personas y hay casi 100 personas. Entonces, no se les olvide llenar la asistencia que está en el chat. Bien, voy por aquí entonces a compartirlo. Vamos a ver quién fue San Juan Eudes. Comenzamos en esta semana el mes de agosto, mes en el que celebramos la fiesta de San Juan Eudes el día 19. ¿Quién fue San Juan Eudes? San Juan Eudes, ante todo, es un santo francés de Normandía del siglo XVII que nos va a abrir un camino especial de santidad, como un itinerario para ser santos, un itinerario en el cual nos invita a él a honrar a Jesús. Para esto San Juan Eudes se preocupó de hacerlo de muchas maneras. Fue un escritor. Se conservan en este momento 13 tomos de sus obras, todas centradas en la espiritualidad y en el amor a Jesús, pero hay otras que se perdieron. Fue fundador, fundó la Congregación de los Padres Eudistas, Congregación de Jesús y María. Fundó la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio y fundó también una organización laical que se llamó la Sociedad de la Madre Admirable. Bien, ¿qué tiene de común San Juan Eudes con el padre Rafael? A ver, ¿quién me puede decir? Después de ver el video. ¿Qué creen ustedes que tiene de común estos dos, San Juan Eudes y el padre Rafael García Herreros? ¿Qué le tomaría el padre Rafael de San Juan Eudes? El don del servicio. Bien, don de servir. Muy bien, el don de servicio. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Ayudar a las personas y a las comunidades a desarrollarse y tener bienestar económico y espiritual. Muy bien, excelente. Eso, ayudar al otro, el servicio. Que ambos también fueron grandes fundadores, ¿cierto? Mire que el video nos decía, no, que San Juan Eudes fundó esta comunidad, fundó aquello, fundó lo otro, ¿con el fin de qué? De ayudar a los demás. Y entonces el padre Rafael también vio en San Juan Eudes, en el Evangelio y en muchos otros, el ejemplo vivo de cómo podemos seguir nosotros lo que nos enseña Jesús. Entonces, eso es lo que el padre Rafael quería hacer, seguir esos ejemplos, dejar huella, ayudar al necesitado sin tomar nada como propio. El padre no acumuló riquezas, todo lo que le daban a él para ayudar al otro, se iba para ayudar al otro. Nada quedaba en su bolsillo. Él murió pobre, en su humildad y con lo necesario. Y esa obra que él creyó, esa obra grande, Minuto de Dios, tiene este objetivo: promover el desarrollo integral de la persona humana. Mire que el padre, recuerden que creó el barrio para darle que a las personas vivienda. Si ustedes van a ese barrio en Bogotá, el barrio Minuto de Dios tiene las viviendas, colegios, ahí mismo queda la sede de la Universidad Minuto de Dios,
tiene la iglesia, tiene hospital, tiene teatro, tiene el primer museo de arte contemporáneo de Colombia. Mire que el padre pensó en todo, ¿sí? Pensó en todo lo que las personas necesitaban. Ese acompañamiento, esa manera de estudiar, y les ayudaba en ese proceso de que pudieran conseguir trabajo. Y de las comunidades marginadas, el padre cuando llegó a Bogotá se encontró que venían personas mirando del campo a buscar oportunidades en Bogotá, en la ciudad, y les tocaba irse a vivir por allá en las montañas, en los cerros, construir viviendas de cartón, aguantar frío, y ahí es donde el padre ve la necesidad de esas personas marginadas, tanto urbanas como rurales, ¿sí? Y todo es como expresión de un compromiso cristiano con quienes, con los pobres, que los reconoce como hijo de Dios y hermano de los demás. Entonces, una invitación a reconocernos. Ustedes van a compartir mucho ahí con sus compañeros y es importante que se reconozcan unos a otros como hermanos, ¿sí? No de hermanos de sangre, pero sí hermanos, hijos de Dios, y que siempre van a necesitar uno del otro, y es importante ayudarse. ¿Listo? También como una exigencia de lucha solidaria por la justicia. Eso es lo que buscaba el padre con Ahora Mito de Dios. Una lucha solidaria por la justicia y con un anhelo lograr la igualdad y la paz. Eso es lo que buscaba. Aquí tenemos una línea como de tiempo de las obras y de lo que el padre hizo. 1946 inicia en Cartagena la obra católica, en 1950 nace el programa radial El Minuto de Dios, el padre es enviado a estudiar a Europa, en 1955 regresa y aparece El Minuto de Dios por televisión, en 1958 se crea el Colegio Minuto de Dios para ayudar a las personas, en 1961 se convoca el primer banquete del millón. Sí, 1961, mire todo el tiempo que llevamos celebrando este banquete del millón, que sigue dando frutos para ayudar a muchas personas. En 1974 se crea la Corporación del Centro Carismático Minuto de Dios, que de ahí nace lo que podemos, muchos conocemos por la renovación católica, y es un espacio de evangelización. En 1988 se crea Fundaces, que es la Fundación de Asesoría para el Sector Rural. Recuerden que el objetivo de la obra Minuto de Dios hablaba de los vulnerables, de los marginados, tanto en lo urbano como lo rural. Y mire, el padre pensó cómo de ayudar a las personas del campo. En 1988 se da el acta de probabilidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, ¿sí? Y se crea la Fundación EUDES, que es la fundación que atiende a las personas que sufren de SIDA. En 1990 se funda Uniminuto. En 1990 se funda, pero es en 1992 cuando abre sus puertas con aproximadamente 221 estudiantes y se crea la Corporación Industrial para ayudar a personas en el trabajo. O sea que el año pasado estábamos cumpliendo 30 años. El año pasado estuvimos en momentos muy significativos porque estábamos celebrando los 30 años. Y ojo con este año, porque en 1992, iniciando el año, se abre Uniminuto. Pero a finales de 1992, en noviembre, fallece el padre Rafael García Herreros. Esta es una de las últimas obras que el padre alcanzó a ver en vida ya realizada. Cuenta uno de los sacerdotes que una vez iban por donde quedan ahorita la sede principal en Bogotá, la universidad, iba pasando ese sacerdote con el padre y el padre le señala, decía que era un terreno, un hueco, y el padre le dice, ahí va a quedar la universidad. Y en ese lugar es donde actualmente existe la universidad. Entonces, una obra que el padre quiso y logró ver ejecutada. En el 2001 se crea la cooperativa Minuto de Dios, que yo creo que ya la conocen porque les han hablado de ella y de cómo pueden adquirir ahí la manera de financiar sus estudios. Y en el 2003 se crea Minuto de Dios Corporation, que es creada para en los Estados Unidos, para ya también hacer ese proceso de evangelización y lograr unos recursos. Estos son los principios de Uniminuto: humanismo cristiano, actitud ética, espíritu de servicio, la excelencia, la inclusión y equidad educativa, la sostenibilidad, la praxeología. Todo lo que ustedes ven dentro de sus clases busca que lo puedan llevar a la práctica desde, como les dije al principio, también desde el servicio al otro,
una comunidad educativa, todos se sientan como una familia, comunidad participativa, que todos tengan los espacios de participar y esa identidad cultural. Por eso Uniminuto es una de las universidades que está en todo el país. Pueden encontrar sedes así como en Tibú, como en Ocaña, se pueden encontrar sedes en Leticia, en el Putumayo, en Mitú, en todos estos municipios y departamentos hay una sede y hay presencia de Uniminuto. ¿Listo? Bien, por esto era la presentación y un poco de lo que yo les quería compartir sobre Minuto de Dios. ¿Y la identidad misional dónde queda? Bueno, que ustedes ya conocieron al padre Rafael, ya conocieron por qué nació la universidad, qué se quiere con la universidad, y entonces queda una sola invitación, al servicio. ¿Cómo creamos identidad misional nosotros? Esa identidad de ser misioneros, de ser quienes ayudemos a las otras personas. Les tengo una invitación muy especial desde Pastoral, y es que bienestar, el área de pastoral y el área de bienestar trabajan muy de la mano y ofrecemos a ustedes espacios de charlas, de formación, para que ustedes puedan aprovecharlos. ¿Sí? La idea desde pastoral es que podamos crear un grupo de jóvenes de pastoral universitaria que tengan un espacio de charlas, tengan un espacio también donde puedan recibir retiros, convivencias, participar de momentos de espiritualidad. Y como les dije al principio, no hay discriminación por el credo que tengan, sino que es esa invitación a participar. Cuando nos reunimos, la idea es poder empezar ya en el mes de febrero, el lunes. Vamos a empezar el viernes 3 de febrero. La idea es empezar esa reunión con los jóvenes, poder programarnos, qué día nos podemos reunir. Yo sé que muchos trabajan, que no les queda tiempo en el día, entonces no importa que nos reunimos un día en la noche, nos encontramos, compartimos un tema y tenemos una experiencia. Participar de todas las actividades de pastoral, como ya más adelante lo vamos a dar a conocer, tiene sus beneficios dentro de la universidad. Hay una beca, un subsidio que llama la beca Espíritu Uniminuto, que por participar del 90% de las actividades de pastoral o de deportes o de cultura, nosotros los que estamos encargados los podemos postular y reciben un beneficio en la matrícula, en el valor de la matrícula. Les hacen un descuento, eso depende, cada semestre varía y pues es una manera de ayudarlos a todos ustedes. ¿Listo? No sé si tengan alguna inquietud. ¿Alguna pregunta? Voy a permitir compartirles ahora no el link de la asistencia, sino el link de la evaluación. Quiero invitarlos a que por favor me ayuden a evaluar cómo les pareció este encuentro, qué tal les pareció, que no, que muy aburrido, que le hizo falta una cancioncita, que le hizo falta algo diferente, una actividad. Bueno, ahí la pueden evaluar, pueden dar sus comentarios al final, ahí mismo. Quisiera preguntarles si tienen alguna duda, tienen alguna inquietud, que le llamó la atención de pronto de esta inducción. Quisiera escucharlos por lo menos uno o dos. No saben, no responden. Buenas noches. Buenas noches. Me llamo Alexander. Tengo una pregunta. Con base en el servicio pastoral que ustedes brindan, también hay, por ejemplo, esas salidas Pamplona, a la diócesis y demás, o integración con otras comunidades. Muy buena pregunta, Alexander. La intención es, después de haber formado bien el grupo de pastoral, que ya tengamos algo consolidado. Yo también, pues aparte de trabajar en la universidad, yo colaboro con la diócesis en la pastoral juvenil. Mi intención es después vincular esos espacios, que podamos vincularnos a los encuentros que hay dentro de la diócesis, o también abrir los espacios de hacer misión.
que usted diga, no, mire, ya salí de vacaciones y entonces de pronto yo muchas veces en diciembre, con el contrato que tengo, yo trabajo hasta el 16 de diciembre, entonces no es que yo salí ya de la universidad y del trabajo y tengo vacaciones o Semana Santa o algo, entonces podemos programar una misión cortica, nos vamos para algún sector de la periferia con algún sacerdote y lo acompañamos allá también, o también podemos hacer voluntariado dentro de la universidad. Entonces, estamos abiertos a esos espacios, Alexander. Gracias. Buenas ¿Listo? noches, padre. Sí, buenas noches. Mi nombre es Angie Chinchilla. La verdad, pues, me llegó al corazón cuando colocó ese video tan hermoso y es una labor tan hermosa que poder hacer algo por la comunidad, poder llenar de pronto una carita triste de un niño, llenarla de una sonrisa, o sea, es algo que transforma el mundo. Y yo pues, de corazón le digo, trataré en lo posible de hacer parte de ese equipo y en lo que yo pueda colaborarles, me gustaría ser parte pues de ese equipo, me gusta mucho esa parte y quiero aprender también de ustedes, de esa nobleza y esa sencillez de poder ayudar a construir un mundo mejor, una Colombia mejor. Listo, Angie, muchísimas gracias. Y claro, ahí la esperamos para que nos acompañe. Algo también muy importante, a sus correos, estén pendientes muchos de sus correos institucionales. Ahí se envía mucha información, no solamente de pastoral, sino, como les dije, del área de cultura, del área de deportes, se les envía información, actividades que van a ver, donde ustedes pueden participar. Entonces, pendientes, todas las actividades que yo organizo, toda la información la envío por correo. ¿Listo? Por correo les envío siempre información para que puedan estar pendientes. ¿Listo? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda de más. Si no, pues damos como finalizado este espacio, dándole gracias pues a Dios por este momento y gracias a todos ustedes por participar. Desde mi parte, desde el área de pastoral y identidad misional, darles nuevamente la bienvenida y desearles lo mejor en este camino que han elegido de formarse con nosotros. Yajaira, ¿tienes algo que nos quieras comentar? Sí, buenas noches, profe. Pues yo también quisiera ser parte de lo que comentaba su merced. Entonces le quería preguntar que cómo hace uno para inscribirse o ahí cuál es el paso a seguir. Ok, Yajaira, como les estaba comentando ahorita, yo les voy a enviar, como yo tengo acceso a la base de datos de todos los correos institucionales, por donde les envío información, ahí les voy a enviar información del día, de la hora y de qué manera nos podemos poner en contacto, ¿listo? Entonces, por ahí, por el correo, yo les envío toda la información. Entonces, estén pendientes de su correo institucional. En esta semana, ya cuando nos den esto, o tan pronto, nos den el consolidado ya de estudiantes completo, yo tomo esa base de datos y empiezo a enviarles la información para que ustedes sepan y nos puedan acompañar. Como les dije, por ahora, tengo previsto reunirme con unos jóvenes que ya participaron el semestre pasado, el viernes 3 de febrero. ¿Listo? Más o menos a las 6:30, 7 de la noche, ahí en la sede principal. ¿Listo? Entonces, y la idea es poder cuadrar un espacio que no interfiera de pronto con su jornada laboral ni tampoco con sus compromisos académicos. Bien, bueno, pues no siendo más, muchas gracias a todos. Pidámosles a Dios que nos acompañe, que nos ayude, que les ayude a todos ustedes en esta etapa que han iniciado de formación y que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, profe. Gracias. Muchísimas gracias. Feliz noche. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Sí. Muchas gracias, profe. Feliz noche. A ustedes, feliz noche.